suspensión sólido-líquido se tratará por sedimentación libre para eliminar algunas partículas. Dicha suspensión contiene una mezcla de 4 partículas con las siguientes características. Y me están dando estas características. Déjenme las copio y déjenme las pego. Déjenme ver qué más dice el ejercicio. Si el sedimentador cuenta con tantos metros de longitud, ahorita lo copiamos todo esto. Entonces déjenme copiar aquí la tablita, el apego, para irlo siguiendo. Ahí está la tablita. Ok, entonces estos son mis datos de partículas. Y dice, si el volumen del sedimentador, voy a hacer aquí espacio para poder ver que los datos que me están proporcionando. Aquí está, dice, si el sedimentador cuenta con un volumen de 5 metros de longitud, voy a abrir aquí, espérenme tantito. Aquí está. Ok, perfecto, ahí está. Dice, el volumen del sedimentador es de 30 metros cúbicos, ¿ok? Volumen del sedimentador es de 30 metros cúbicos y el sedimentador cuenta con una longitud. Acuérdense que la longitud la vamos a expresar con D, la distancia del sedimentador de 5 metros, ¿ok? Y un caudal, flujo volumétrico Q de, ¿cuánto me dice? 0.01 metros sobre segundo, ¿ok? Entonces recuerden, el ejercicio que habíamos visto ayer, habíamos quedado que el caudal era muy, muy alto. Entonces nos piden determinar el tiempo en el que tardan las partículas en sedimentar, qué partículas sedimentan y el tiempo del proceso óptimo. Tiempo del proceso óptimo. Recuerden que el tiempo de proceso habíamos dicho que era el tiempo de residencia, ¿no? Porque es el que iban a estar ahí las partículas en el sedimentador. Entonces el tiempo de residencia va a ser el óptimo. Las velocidades de cada partícula las vamos a sacar por cada ley y mencionar una o varias propuestas para poder eficientar este proceso si se requiere. Entonces, vamos a ver con los datos que nos proporcionan. Ejercicio, vamos a iniciar. ¿Ok? Los datos que tengo son estos de aquí. Datos, ¿ok? Ahora, ya me están dando datos de densidades. Yo por lo regular les digo, vamos a trabajarlo así con subíndices, con partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4. Pero ya vimos que esas partículas, pues al final de cuentas son un promedio de varias, ¿ok? O sea, se cuantifican los datos, no es como que solamente estudiamos una partícula así en general, entonces fíjense bien. Vamos a concentrar nuestros datos aquí en esta tablita. Dice, densidad de la partícula 1. Acuérdense que la densidad la vamos a expresar con esta letra. Densidad de la partícula 1 va a ser de 1003 kilogramos sobre metro cúbico. Los voy a pasar todos abajito para irlos viendo mejor. Sale y vale y ver si hay que hacer conversiones. Densidad de partícula 2, así lo vamos a ir poniendo, de 1009 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Sergio, Mande. de la partícula uno no es esa la Perdón, sí densidad. es cierto, es la densidad del fluido, sí es cierto, sí es cierto. Tienen mucha razón. Déjenme la cambio. Densidad del fluido 1003, densidad de la partícula 1, exactamente 1009. Densidad de partícula 2 es de 1040. Entonces aquí la densidad principalmente no hay que hacer conversiones. Densidad de la partícula 3 es de 1002 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad de la partícula 4 es de 1029 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Ya tengo mis densidades aquí concentradas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer después de esto? Me voy a pasar aquí abajo. Ay, creo que no carga el Jamboard. Bueno, las micras como tal, fíjense bien, están, acuérdense, ya vimos ayer la tablita, hay que convertir, por lo regular a mí me van a dar datos en micras. Entonces, por ejemplo, para el diámetro de partícula 1, que es de 13.5, déjenme ver aquí por qué no me carga lo que estoy escribiendo. No me carga lo que estoy escribiendo. Déjenme ver. Ahí está. Ahí está ahora sí. Diámetro de partícula 1, habíamos quedado que
las tenemos que convertir todas a micras, entonces, de micras a metros, ¿ok? Porque estamos trabajando en el sistema internacional, entonces, diámetro de partícula 1, acuérdense, como son micras, las micras me quieren decir por 10 a la menos 6, ¿ok? Si fuera nanómetros es por 10 a la menos 9, si fuera milímetros por 10 a la menos 2, así sucesivamente. Entonces, diámetro de partícula 1 va a ser 13.5 por 10 a la menos 6 metros, ¿ok? Y así lo voy a hacer con absolutamente todas las que tengo. Diámetro de partícula 2 es de 630 por 10 a la menos 6 metros. Diámetro de partícula 3 de 25 por 10 a la menos 6 metros. Y diámetro de partícula 4 es igual a 9 por 10 a la menos 6 metros. De entrada, chicos, si la densidad de mi fluido, aquí se los voy a subrayar, es de 1003 y habíamos quedado que las densidades, bueno, por el principio de densidad, las densidades menores a las del fluido no iban a sedimentar. ¿Por qué? Porque me iban a dar negativas. Entonces, fíjense bien qué es lo que tengo que hacer aquí. Identificar primero qué partículas no van a sedimentar. ¿Qué partícula por cuestiones de densidad no sedimenta? Primero, chicas, chicos. La partícula 3. Exactamente. ¿Por qué? Porque la densidad es menor. Entonces aquí podemos ver que densidad de partícula es menor que la densidad del fluido. Entonces esta de aquí no se separa. ¿Ok? Sí, Ah, solo bien. esa. Exactamente. Entonces solamente esa no sedimentaría. La densidad de mi fluido pues tiende a ser, vamos a llamarle mayor. Entonces esta no aplica. Entonces solamente nos vamos a enfocar a la partícula 1, a la partícula 2, a la partícula 4, ¿vale? Entonces, fíjense bien, esta de aquí ya queda descartada, ¿sale? ¿Vale? Vamos a ver cuál era la partícula 3 ya no, ¿ok? Ahora vamos a empezar con partícula 1. Recuerden cómo comenzamos este tipo de ejercicio. Les puse las formulitas aquí al ladito para que las tengan, ¿vale? Yo les recomiendo que usen número de Reynolds, pero pueden ocupar también coeficiente de frotamiento. Cualquiera de las dos, les digo para darnos una idea de qué parámetro ocupar. Entonces vamos a ocupar número de Reynolds. Aquí lo voy a poner para partícula 1, ¿vale? Para que lo vayan siguiendo. Partícula 1. ¿Ok? Y número de Reynolds le voy a poner subíndice 1. Va a ser igual a, aquí está, el diámetro de partícula 1 al cubo por la gravedad por la diferencia de densidades de la partícula 1 menos la del fluido, que es en general, por la densidad del fluido entre 18 veces la viscosidad. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi número de Reynolds. ¿Qué dato me faltaría? Viscosidad. La viscosidad, fíjense bien, me la están dando en centipoise. Entonces, la viscosidad, recuerden, la tengo que convertir yo al final de cuentas porque el centipoise, recuerden que no está dentro del sistema internacional. Entonces, al no estar dentro del sistema internacional, yo lo que necesito aquí es convertirla a unidades de kilogramos, metros sobre segundo. No sé por qué se tarda en cargar esto. Déjenme intentar conectarme a la otra red de parte de mi tablet porque creo que está muy lenta. Entonces déjenme, me conecto a la otra. Denme chance. Pero mientras, acuérdense Sí. que al convertir la viscosidad en centipoise es dividirla entre 1000. Habíamos visto ayer la conversión. Porque un centipoise es igual a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos metros segundos. Entonces déjenme ponerla aquí. Ya está. Ah, ya me cargó todo. Entonces habíamos quedado que un centipoise es igual a 0.001 kilogramos sobre metro segundo. ¿Ok? Entonces, pues ya tengo aquí la conversión, entonces ya nada más es cuestión de, les digo, considerar esta viscosidad. De centipoise o de cualquier medida de viscosidad que no esté en el sistema internacional. ¿Cuál es la medida del sistema internacional? Estos kilogramos sobre metro segundo que voy a estar trabajando, ¿ok? Si no está en esas unidades, las tengo que convertir. Entonces, bueno, vamos a sustituir todo dentro de la partícula 1 para número de Reynolds, ver qué régimen ocupamos para Reynolds, aplicar esa velocidad para Reynolds y ver si sedimenta, ¿vale?
Entonces, diámetro de partícula 1, ya lo tenemos aquí. 13.5 por 10 a la menos 6 metros, ¿ok? Ya tengo todo esto y lo elevamos al cubo. Por la gravedad ya me la sé. 9.81 metros sobre segundo cuadrado porque es una aceleración, ¿vale? Por la diferencia de densidades, densidad de la partícula primero, 1009 menos la densidad de mi fluido, que son 1003 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Nada más les digo, es cuestión de acomodar la fórmula, el dato, y tan se acabó. Por la densidad del fluido, que es de 1003 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Y todo esto va dividido entre 18 veces la viscosidad, que habíamos quedado ya convertida desde 0.001 kilogramos sobre metro segundo, ¿vale? Y esto, pues recuerden que es adimensional porque es un número. ¿Sale y vale? Me dicen cuánto les queda, por favor. De 8.06 por 10 a la menos 9. 8.06 por 10 a la menos 9, perfecto. Entonces el régimen aquí, pues podemos determinarlo de acuerdo a la tablita que me dice que mi número de Reynolds, si es menor a 1, va a ser laminar, entonces aquí va régimen laminar, ¿ok? Y al ser laminar, ¿qué fórmula ocuparía para calcular velocidad? Pues ocupo la ley de Stokes, ¿ok? Porque es la de régimen laminar. Si me sale turbulento, pues ocupo ley de intermedia, perdón, ley de Newton porque es turbulento. Si ocupo régimen transitorio, ocupo la ley intermedia o de Allen, ¿ok? Y les digo, ya al final de cuentas es ver qué partícula aplica y cuál no. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos para partícula 1. Vamos a la partícula 2. Partícula 2. ¿Ok? Igual, hacemos número de Reynolds para esa partícula. El número de Reynolds, lo voy a poner ahora con color, ¿les parece azulito? Número de Reynolds para partícula 2, subíndice 2, va a ser igual a diámetro de partícula 2 al cubo por la gravedad, por la diferencia de densidades, en este caso va a ser partícula 2, por la del fluido, por densidad del fluido, dividido entre la 18 veces viscosidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nos queda ya esta parte del número de Reynolds, ¿ok? Ah, ¿qué creen, chicos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Nos está faltando elevar el Reynolds, aquí fíjense bien, al cuadrado. Entonces, por favor, eleven aquí el Reynolds al cuadrado en el primer ejercicio. Perdón, la viscosidad al cuadrado en el Reynolds. Igual aquí me faltó. Entonces, elevenla al cuadrado, me dicen cuánto les queda, si da lo mismo con la viscosidad al cuadrado. En el primero da 8.06 por 10 a la menos 6. Ok, a la menos 6. Ok. Ujú. Ok, 8.06 por 10 a la menos 6. Perfecto. Y en el otro, a ver cuánto les da. Bueno, vamos a sustituir los datos. Déjenme sí, cierto. Vamos a sustituirlos. Habíamos quedado que era diámetro de partícula 2. Son 630 por 10 a la menos 6 metros, que es el diámetro de partícula 2, por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Vamos a poner la diferencia de densidades, que es de 1040, menos 1003, que es la del fluido, kilogramo metro segundo, perdón, metro cúbico, por la densidad del fluido, que es de 1003 kilogramos sobre metro cúbico, unidades de, vamos a llamarle densidad entre, recuerden, 18 veces ahora sí, la viscosidad, que es de 0.001 kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. ¿Sale y vale? Entonces me dicen cuánto les queda esta de aquí. El número de Reynolds para la partícula 2. Recuerden elevar al cubo el diámetro. Entonces aquí lo elevamos al cubo. Ahora sí está todo elevado. 5.05. 5.05, ¿sí les da a los demás lo mismo? 5.05. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense bien,
Aquí ya cambia mi régimen. Ya veo que está entre 1 y 500, entonces aquí el régimen ya cambia. Ya no es laminar, sino aquí es transitorio. Entonces, al ser transitorio, ¿qué fórmula ocupo aquí? Pues ocupo la ley intermedio de Allen. ¿Ok? Entonces aquí ocupo la ley de Allen, ¿ok? O ley intermedia, que es esta formulita medio rara que tengo en medio. Ley intermedia o de Allen, ¿ok? Y por último, pues tenemos la partícula 3. La voy a poner aquí al ladito, chicos. Aquí, aunque no nos... Bueno, sí me cabe aquí. Partícula... Bueno, la 3 no sedimenta, sería la... diámetro de partícula 4. Ya ven que es una lata esto del Telmex, chicas. Entonces déjenme, me conecto ahora sí, bien, del Telmex. Y mientras vayan sacando el número de Reynolds para la partícula 4, que es el que falta. Y ahorita déjenme presentar ya bien la pantalla y ya seguimos con esto. Pero mientras vayan sacando el de la partícula 4. Listo, chicas, ahora sí creo que ya. Entonces, número de Reynolds para la partícula 4. Entonces era sustituir todos los datos, pero dentro de del número de Reynolds, pero para partícula 4. ¿Cuánto les da ese número de Reynolds, chicas? 1.03 por 10 a la menos 5. 1.03 por 10 a la menos 5. A los demás sí les da lo mismo. Voy. Ok, Sí me da lo mismo. perfecto, muy bien. Entonces es régimen laminar. Entonces para aquí vamos a ocupar habíamos dicho, ley de Stokes también. ¿Ok? Entonces ya vimos que para la primera partícula laminar es Stokes también. Para la segunda partícula, ley intermedio de Allen.
Y para la partícula, acuérdense, la partícula 3 no sedimenta, entonces aquí le vamos a poner aquí partícula 3. Partícula 3 no sedimenta, no hay separación, nada más para que cualquier cosa, pues aquí la tenga. No hay separación. ¿Ok? Y la partícula 4, pues ocupamos ley de Stokes. Entonces, fíjense bien, me voy a pasar a la otra página. Ya que tenemos aquí todo esto, ahora sí me voy a pasar a la otra página. ¿Qué vamos a tener que hacer ya después de número de reinos? Pues ya vimos cuál es el régimen de sedimentación, entonces ya tenemos un primer punto de la parte de nuestro ejercicio. Entonces, dentro de mi ejercicio decía, ¿qué crees que vas a determinar? Pues las velocidades de cada partícula. Entonces, fíjate bien, vamos a empezar a sacar cada velocidad de las partículas que, pues al final de cuentas, son las que tengo, ¿vale? Entonces, para partícula 1, voy a empezar aquí en la pizarra 2, partícula 1, ¿ok? Entonces, la velocidad terminal, ya habíamos visto que ocupábamos la ley de Stokes. Entonces, ¿qué me dice la ley de Stokes? Que la velocidad terminal de la partícula 1, así le voy a poner BT1, ¿ok? Déjenme hacer un poquito más grande la pizarra, va a ser igual a gravedad por diferencia de densidades, densidad de la partícula 1 menos la densidad de mi fluido, por el diámetro de partícula, en este caso va a ser el 1 al cuadrado, entre 18 veces la viscosidad. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir todos los datos que tengo de la partícula 1. ¿Ok? Entonces es gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica a la gravedad, no es cierto, que multiplica la diferencia de densidades, que es de la densidad de la partícula 1, habíamos quedado que era de 1009 menos 1003 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a el diámetro de partícula 1. Diámetro de partícula 1 es de 13.5. Si vamos siguiendo los datos, por 10 a la menos 6 metros. Y todo esto lo dividimos entre, acuérdense que el diámetro de partícula va elevado al cuadrado, 18 veces la viscosidad, que es de 0.001 kilogramos sobre metro segundo. ¿Sale y vale? Sacamos ese y cuánto les da la velocidad terminal 1. Háganlo y me dicen cuánto les queda, porfa. 5.95 por 10 a la menos 7. Por 10. También me sale lo mismo. 5.95. ¿A cuánto le salía aquí, chicos? Por 10 a la menos 7. Sí, está bien. ¿Sí, sí les da lo mismo? Perfecto. Entonces, fíjense bien, ya tenemos partícula 1. Ahora vamos a sacar el de la partícula, habíamos quedado que era la 3, si no me equivoco, no es cierto, la 2 y luego la 4. ¿Ok? Entonces, partícula 4, perdón, partícula 2. Entonces, velocidad terminal. Fíjense bien, como la partícula 2 habíamos dicho que es de régimen transitorio, entonces ocupamos la otra ley. No voy a ocupar Stokes aquí, sino voy a ocupar la ley intermedia. La ley intermedia me dice para la velocidad de la partícula 2 va a tener que multiplicar 0.153 por la gravedad a la 0.71 por el diámetro de partícula, en este caso va a ser la 2, elevado a la 1.14 por la diferencia de partículas, en este caso es la 2, menos la del fluido, elevado a la 0.71. ¿Ok? Entre la, vamos a llamarle densidad de partícula
densidad de partícula a la 0.27 por la viscosidad a la 0.43, ¿ok? Entonces esta de aquí es mi formulita. Ya nada más les digo, es cuestión de sustituir todos mis datos. Es 0.153 por la gravedad, 9.81. Y aquí no le pongo unidades, pero ya vimos que es lo mismo. 71. Diámetro de partícula 2. ¿Cuánto habíamos quedado que era el diámetro de partícula 2? El de 630 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Elevado a la 1.14 por la diferencia de densidades. Entonces es densidad de la partícula, que es de 1040, menos 1003, que la del fluido. Todo esto elevado a la 0.71 entre la diferencia, perdón, la densidad de partícula que habíamos quedado que era de 1040 a la 0.27 por la viscosidad, que es de 0.001 elevado a la 0.43. Recuerden, estas unidades pues son metros sobre segundo. Me dicen, por favor, cuánto les queda la velocidad terminal 2. .74 por 10 a la menos 3. 3.74 por 10 a la menos 3. Perfecto, muy bien. Metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, son velocidades pequeñitas, no son velocidades grandes. ¿Por qué? Porque es la trayectoria que va a llevar la partícula por cada segundo. Entonces, una partícula es muy pequeñita, ya vimos en micras, no va a recorrer tantos metros en segundos. Entonces, eso es lo que quiero también que analicemos un poquito aquí. Y por último, la partícula 4, ¿ok? Partícula 4. ¿Ok? Que ya vimos que la 3 no se sedimenta, entonces velocidad terminal de la partícula 3, igual, perdón, de la 4, va a ser empleando igual la misma ley de Stokes. ¿Ok? Porque habíamos dicho que era régimen laminar, aquí habíamos quedado que era ley intermedia de Allen, y habíamos quedado que la primera también iba a ser Stokes. Entonces, les digo nada más para identificarlo un poquito bien. Ahora, velocidad para la partícula 4 es gravedad por la densidad de la partícula 4 menos la densidad del fluido entre el diámetro de partícula 4 al cuadrado entre 18 veces la viscosidad. ¿Sale y vale? Entonces, sustituyendo datos, me queda 9.81 metros sobre segundo al cuadrado entre la diferencia de densidades. La densidad de la partícula 4 es de 1029, entonces aquí voy a poner 1029 menos 1003, que es la de líquido, kilogramos sobre metro cúbico, por 1003 kilogramos sobre metro cúbico, elevado al cuadrado, entre 18 veces la viscosidad. ¿Ok? Y la viscosidad, recuerden, pues ya tiene que estar convertida. 18 por 0.001 kilogramo metro segundos. ¿Sale y vale? Me dicen igual cuánto les da esta velocidad. ¿No se debe multiplicar más bien al final por el diámetro? El diámetro, sí, cierto, diámetro de partícula. Aquí me mando norteando. Entonces, el diámetro de partícula 4 es de 9 por 10 a la menos 6. Perfecto, muy bien. 9 por 10 a la menos 6. Entonces, déjenme lo cambio aquí. 9 por 10 a la menos 6 metros, ¿ok? Perfecto, muy bien. Sí, efectivamente. ¿Cuánto Eso les queda ahora sí? 1.14 por 10 a la menos 6. 1.14 por 10 a la menos 6. Perfecto. Sí. Menos metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, ya tengo las velocidades terminales. ¿Qué sigue después de aquí? Sacar tiempo de sedimentación para cada partícula y como tal, fíjense bien, el tiempo de residencia, recuerden, pues como yo le estoy introduciendo un caudal, a ver, quiero que se imaginen esto, voy a dibujar un sedimentador aquí abajito para que lo visualicemos todos. Hagan de cuenta que así como lo dibujamos la clase pasada, o sea, hacia allá. Está mi sedimentador, está la entrada de agua, ¿ok? Mi entrada de agua habíamos quedado que era E, ¿vale?
Les mencionaba que vamos a tener una salida de agua, vamos a tener una recolecta de sólidos en la parte de abajo de mi sedimentador. Más que nada esto para darnos una idea de cómo va a funcionar el proceso. ¿Ok? La velocidad es la distancia recorrida por mi partícula, ¿ok? Hasta llegar a la salida. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. La idea de, les decía, sedimentación, no todas las partículas llegan a sedimentar. La idea es que sí sedimenten y se queden en la parte de abajo, ¿ok? Aquí como lo habíamos dicho. Y al final de cuentas estas se puedan sedimentar. Entonces, lo que yo les decía es que la velocidad terminal, pues al final de cuentas me va a expresar toda esa distancia, ¿ok? Y como tal voy a tener un tiempo de operación que es igual a un tiempo de, vamos a llamarle residencia, ¿ok? Esto guárdenlo también. El tiempo de operación va a ser exactamente igual al mismo del residencia. Ay, creo que no se está guardando todo aquí en el pizarrón, pero yo estoy haciendo aquí mis dibujos medio locochones. Déjenme que cargue tantito. Ay, no voy a reportar este Telmex, ¿eh? Es una lata. Es una lata ahorita. Porque ¿qué creen que nunca me había fallado? Y ahorita, miren, ya me vino a fallar bien feo. Déjenme cambio de red, entonces, a ver. Es que tengo una red tanto en mi cuarto, tengo una red aquí abajo, entonces. A ver, Sí, no déjenme te ver si preocupes. carga aquí. Sí, hombre, les digo que es una lata, lata, lata esto. Yo aquí haciendo ya mis dibujitos re bonitos. Y nomás no cargan aquí en el pizarrón. Pero bueno, fíjense bien. Dentro de la entrada, fíjense bien, entra agua como quien dice con sólidos. ¿Ok? Dentro de esos sólidos, pues está la partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4. Ay, miren, ya quedó ahora sí mi dibujito. Qué bonito. Entonces les decía que pues la velocidad terminal va a ser esa distancia recorrida. ¿Ok? Velocidad terminal respecto al tiempo. Les decía, el tiempo de operación es el mismo que el tiempo de residencia. Entonces, este va a ser el mismo para todo el proceso, siempre. El mismo para todo el proceso. Para todo el proceso. El que sí va a cambiar, chicas, va a ser el tiempo de sedimentación. ¿Por qué? Porque las diferentes características de cada partícula no son las mismas, entonces son diferentes. Entonces, en base al tiempo de residencia, que es el mismo, yo voy a ver cómo se lleva a cabo la separación. Entonces, nada más saco mis tiempos para cada partícula de residencia, saco mi tiempo de operación o mi tiempo de residencia, comparo, veo dónde hay sedimentación o no hay sedimentación y se acabó mi ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo aquí en la parte de arriba. Fíjense bien. Igual para partícula 1, tiempo de separación de la partícula 1, ¿ok? O tiempo de sedimentación es exactamente lo mismo. Entonces es igual, fíjense bien, por fórmula, a la distancia del sedimentador entre el volumen de, perdón, la velocidad terminal, ¿ok? Velocidad terminal. Entonces la distancia del sedimentador habíamos quedado que era de 5 metros por el enunciado del ejercicio. Entonces 5 metros entre la velocidad terminal que obtuvimos. Velocidad terminal de la partícula 1. Entonces, la velocidad terminal habíamos quedado que era de 5.95 por 10 a la menos 7 metros sobre segundo. ¿Sale y vale? Entonces, esto de aquí me dicen cuánto les queda, chicas, por favor. Metro con metro se va y me queda segundo. Sale muy grande de millones, ¿no? No, no importa, sí quedan muy grandes, no se preocupen. 8.403.361 punto, a ver, 8.403.361.345. Ajá. Segundos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, siempre los tiempos, lo veíamos ayer, me van a salir grandísimos. ¿Ok? Porque son partículas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Entonces les digo, vamos a convertirlo a horas. Entonces, tiempo de sedimentación para la partícula 1
habíamos quedado que era de, vamos a ponerle 8.403.361 segundos. Entre 1 vamos a ponerle 3.600 segundos equivalen a 1 hora, ¿vale? Entonces, en horas, ¿cuánto tengo? Salen 23.342.67. .65 horas. No, pues muchísimo tiempo. No, Entonces, 2334. 2.334, Ajá. ¿sí? .26. Entonces yo me equivoqué por un punto. Punto 26. Entonces, son 26 horas, ¿ok? Entonces es bastantísimo tiempo. Vamos a sacar el tiempo de sedimentación para la partícula 2, TS2, ¿ok? Entonces es igual. La distancia que es de 5 metros por la velocidad terminal, en este caso, que nos salió de 6.74 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, ¿esto cuánto les da, chicas? ¿Cuánto les da? 741.83. 341.83. ¿A los demás les da lo mismo? ¿Sí? Sí, Ok, estos son segundos, entonces. Tiempo de separación de la partícula 2. Entonces vamos a convertirla igual a, vamos a ponerle horas, ¿ok? Entonces, vamos a convertirla a 741 segundos. .83 vamos a ponerle segundos entre 1. 3.600 segundos. Habíamos quedado que tiene 1 hora. ¿Ok? Entonces, divídanlo y me dicen cuánto les queda en horas, por favor. 0.20. .20 horas, ¿ok? Entonces, esta, fíjense bien, la partícula 2 tiene un tiempo de separación muy cortito. Ahorita vamos a comparar con el de residencia, a ver si efectivamente se separa o si no hay separación. Entonces, tiempo de separación de la partícula 4. Aplico exactamente lo mismo. TS4 va a ser igual a 5 metros, que es la distancia de mi sedimentador, entre la velocidad, que es de 1.14 por 10 a la menos 6. Entonces sustituyen ese dato, porfa, y me dicen igual cuánto les queda. 10 a la menos 6 metros sobre segundo. De millones, 4.385.964. 964 segundos, ¿ok? Punto Igual lo 91. convertí a Perdón. punto 91. Perfecto. 91 segundos, ¿ok? Y esto lo convertimos igual a horas. ¿Cuánto les da en horas? Acuérdense, divídenlo entre 3.600. 1.218.32. .32 horas, ¿ok? Son un chorro de horas. Entonces, fíjense bien, ya tengo tiempo de sedimentación partícula 1, partícula 2 y partícula 3. Ahora, por último, sacamos el tiempo de residencia, mi tiempo de operación. Tiempo de residencia. Tiempo de residencia. Ok, fíjense bien. Tiempo de residencia. Vamos a ver cuánto nos queda. Tiempo de residencia va a ser igual a, habíamos quedado que el volumen del sedimentador entre el caudal que recibe. Entonces, mi volumen, habíamos quedado que era de 30 metros cúbicos Sí. entre el volumen del sedimentador, el caudal, perdón, que es de 0.01 metros cúbicos sobre segundo. Son 3.000. 3.000 segundos, exactamente. Entonces, 3.000 segundos los convertimos ahora, los dividimos entre 3.600 horas, por favor. 3.600 segundos.
.83. .83 horas, ¿ok? Entonces, este de aquí es mi tiempo de residencia, es decir, mi tiempo de operación en el que el sedimentador va a estar operando, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora sí comparar cuál sí sedimenta y cuál no. La partícula 1 no sedimenta, ¿por qué? Porque necesito 2334.26 horas y mi tiempo de operación es de .83. Entonces, esta obviamente no va a separar, no va a sedimentar. No va a sedimentar, ¿ok? Y entonces, fíjense bien, al no sedimentar pasan a otro proceso. Entonces, aquí no va a sedimentar. Después, partícula 2, ¿sedimenta o no sedimenta? Sí, Efectivamente, esta sí sedimenta. ¿Por qué? Porque su tiempo de separación es menor, o sea, ocupa menor tiempo que el que tiene. Pues al ocupar menor tiempo, pues fácilmente sí se va a separar. Entonces, sí se separa. Entonces la sedimentación sería buena para esta partícula. Y pues obviamente la 4 tampoco va a separar porque nos dio de 1200 horas. Entonces imagínense, tiempo nos vamos a tardar ahí. No, 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 no. No se separa. Entonces ya tengo mi ejercicio completo. Aquí se acaba el ejercicio. Nada más dice, creo que el enunciado. ¿Qué recomendaría usted, ingeniero, para poder eficientar el proceso de sedimentación? Ya tenemos las velocidades, ya tenemos el tiempo, ya tenemos qué partículas sedimentan, ya tenemos el tiempo de proceso óptimo, que es el de residencia. Entonces, las propuestas, ¿qué proponemos después de esto? Y es una introducción a lo que vamos a ver ya el día de mañana. Ok, recuerden, la sedimentación pues se da dentro de una entrada de caudal a lo que es un sedimentador. Ok, entonces voy a tratar de dibujarlo aquí más o menos para que lo visualicen ustedes. Es una entrada de agua contaminada. Fíjense bien, entrada de agua contaminada. Lo voy a poner como E subíndice C. Ok, entrada de agua contaminada. Ok, sale del mismo sedimentador dos variantes, ¿ok? Los sólidos recolectados, SR sólidos recolectados para que lo tengan, y sale un agua, como habíamos quedado que era, decantada, ¿ok? ¿Por qué? Porque los sólidos, al final de cuentas, no es como tal un proceso de decantación, pero sí se retiran en mayoría, ¿ok? De acuerdo a las características de el flujo que yo le esté dando, ¿ok? Entonces recuerden, estos sólidos van a la parte de abajo, y estas partículas se almacenan aquí en un tubito que al final de cuentas en una fase vamos a llamarle, como lo habíamos dicho, de coalescencia al inicio, pues yo pueda separar, ¿ok? ¿Qué sigue después de este proceso? Pues a lo mejor implementar una centrifugación, ¿ok? De sedimentación nos pasamos a centrifugación, ¿ok? Que ya veremos también el día de mañana un poquito más a fondo. Y una centrifugación se puede dar en dos partes, ¿ok? Por ejemplo, entrada de lo que viene siendo el agua con poquitos sólidos, que es el agua aquí AD. Acuérdense que no la sedimentación, aquí sedimentación, no me va a separar todos los sólidos, entonces necesitaría otro proceso para eficientar. Y este proceso sería la centrifugación, que es el que se ve dentro de, igual el mismo primer parcial de las bioseparaciones mecánicas, ¿ok? Y para ello, pues yo tengo dos tipos de centrífugas, lo que es centrífuga tubular o la clásica, que es la que nosotros vamos a enfocarnos solamente, y también tenemos la centrífuga de discos, que por lo regular ese ya no es el enfoque del curso, pero sí nos vamos a enfocar mucho en la centrífuga tubular. ¿Cómo funciona la centrífuga tubular? Pues hagan de cuenta esta entrada de líquido, ¿ok? Que sale del sedimentador, pasa a la centrifugación. Por un tipo de efecto ciclón, muchachos, mi líquido va a fluir por toda la centrífuga, ¿ok? Las partículas se van a quedar almacenadas aquí al ladito, aquí donde se las estoy poniendo en el dibujo, ¿ok? Y obviamente, pues las partículas más pequeñitas, pues van a salir igual como el líquido, vamos a llamarle aquí, clarificado, ¿ok? LC, ¿ok? El líquido clarificado, pues ya va a ser el que sale de la centrifugación. Entonces,
Fíjense bien, vamos viendo cómo funcionan estos procesos de separación y vemos que una bioseparación efectivamente, pues parte de un, vamos a llamarle flujo-volumen, que tiene ciertas contaminantes, ciertas, vamos a llamarle partículas o ciertos entes biológicos, como mencionábamos al inicio, que necesitamos separar. Ok, entonces a partir de una entrada, de una muestra de lo que yo tenga, pues necesito poder pasar por todos esos procesos para poder ver, al final de cuentas, obtener un líquido clarificado o ya vamos a ver dentro del segundo y tercer parcial la parte de membranas, la parte de ósmosis, la parte de filtración, donde más que un líquido clarificado ya tenemos un líquido purificado. Entonces, a raíz de lo que es algo contaminado, algo con partículas, vamos a pasar a algo purificado, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta de sedimentación en general. No, solamente entonces si los componentes de las partículas son más grandes que el fluido, pues ya desde ahí partimos en que no, pues no, o sea, no va a sedimentar. Exactamente, exactamente por densidad, y así como lo hacemos al inicio. Si nosotros lo vemos así de diferencia de densidades, efectivamente, porque la densidad de la partícula 1 es menor que la del fluido, pues obviamente cómo va a flotar, o sea, más bien cómo se va a separar, al contrario, va a flotar, entonces se va a quedar en la parte de arriba. Ahí lo que podríamos hacer, pues, sería implementar una grúa de almeja, por lo regular se les llama, para poder recolectar la parte de sólidos que se queda arriba en la capa. Y sucede mucho, por ejemplo, con lo que son microplásticos, con residuos que al final de cuentas tienen diferentes densidades. Entonces, se pueden emplear esos mecanismos. Ahí está otra propuesta para poder quitar de la parte de arriba los sólidos que pues se quedan dentro del sedimentador, porque al final de cuentas no todos, ya vimos, van a sedimentar, no todos se van a separar. Entonces, chicos, chicas, les voy a dejar, miren, estos ejercicios para que lo chequen. Fíjense bien, este igual es el ejercicio 2. Ayer vimos ejercicio 1, entonces este igual es parte del 2. Ejercicio 3, por si lo quieren hacer, y ejercicio 4. Les digo para que más o menos ustedes revisen y chequen cómo ya es una aplicación. ¿Ok? Por ejemplo, en ejercicio 4, que más bien sería el 3 aquí, creo que me brinqué un ejercicio, pues ya tenemos más o menos los datos que me están brindando. Proponer medidas del sedimentador. Entonces, esto es más que nada para que lo piensen un poquito. De todas formas, el fin de semana, si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, me molestan y yo lo checo con calmita. Ahora, igual esta resolución la vamos a subir en YouTube, cualquier cosa. Y lo que les decía al inicio, ¿qué pasa si le metemos MATLAB a esto? Nada más para poder eficientar nosotros, pues este cálculo, ¿no? Y no hacerlo a mano. Ya vemos ahorita nos tardamos una hora en hacer todo este cálculo. Entonces, nosotros podemos hacer un código. Por ejemplo, vamos a verlo nada más. Ahorita ya lo tengo aquí el código. Nada más vamos a verlo, cómo sería la elaboración de este ciclo para que nosotros podamos determinar cuáles son las velocidades, ver si sedimenta o no sedimenta, y lo podríamos hacer en MATLAB perfectamente. Dice el ejercicio, nada más para revisarlo ahorita. Ingeniero, ingeniera, necesitamos un programa en MATLAB que calcule todo para la planta tratamientos de agua residual de Zacatenco, donde se cuenta con agua con sólidos sedimentables esféricos en un sedimentador cúbico de volumen 45 metros cúbicos y que recibe un flujo de, y ya me están dando el flujo, 0.11 metros cúbicos sobre segundo. La viscosidad del agua que se encuentra fue medida con un viscosímetro y se obtuvo un valor de 1.05 centipoise. La densidad del fluido es de 1004 kilogramos metros cúbicos. Estos sólidos, al ser particularmente analizados, arrojaron los siguientes datos. Es decir, acuérdense, se toma una muestra de esos sólidos, se cuantifican los cálculos y al final de cuentas se obtiene mediante un promedio, pues cuál es la densidad de partícula en general y cuál es el diámetro de partícula. Entonces yo aquí hice este programa en MATLAB para que nosotros podamos verlo. A mí me gusta en lo personal trabajar con lo que es el Live Editor, porque, por ejemplo, yo aquí puedo poner mi enunciado y puedo poner texto. Entonces, este texto, pues más que nada me va a ayudar a visualizar qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, déjenme que cargue un poquito aquí el MATLAB. Les digo que se tarda un poquito. Aquí está, perfecto. Entonces, nosotros necesitamos para poder empezar a hacer un programa en MATLAB, tener los datos, ¿ok? Es decir, ¿qué datos va a ingresar el usuario?
pues todos, absolutamente todos los que me está brindando mi ejercicio. Por ejemplo, me está ingresando aquí un diámetro promedio de sólidos, es decir, mi diámetro de partícula. Entonces, si me dicen ingrese el diámetro promedio de los sólidos en micras, voy a ocupar el comando input. Nada más les digo para refrescar la parte de programación que ya habíamos visto desde primero. Entonces, necesitamos una entrada de datos. La densidad de los sólidos pueden ocupar cualquier variable, la densidad del agua, la viscosidad, el volumen del sedimentador y el caudal del sedimentador. ¿Qué les recomiendo para esto? Si les piden hacer un programa en MATLAB, algún maestro que les dé clase a ustedes, que ustedes pongan primero así los datos como los tienen en el enunciado del ejercicio. ¿Ok? Por ejemplo, si les dan micras, pongan los datos aquí en micras, por ejemplo. En diámetro de partícula yo estoy aquí ocupando micras, entonces ocupen ustedes micras. ¿Ok? Y los ingresan en micras. Ya después viene algo que se llama hacer conversiones. Entonces, dentro de estas conversiones, aquí fíjense bien, les puse, por ejemplo, para el diámetro de partícula. Ok, si me la están pidiendo en micras, bueno, pues ya aquí mismo saco el diámetro de partícula, pero en metros, que es el que necesitaría para sustituirlo dentro de la fórmula. Ok, y por ejemplo, el diámetro de partícula promedio de los sólidos, pues es de tanto. Entonces yo necesito que me los imprima, más que nada para ir viendo si efectivamente va bien mi ejercicio o va mal. Ahora, validación de densidades. Ocupamos ciclo while. El ciclo while más que nada me va a ayudar a identificar si yo ingreso una densidad diferente. Por ejemplo, así como lo habíamos visto, una densidad de partícula mucho menor a la de líquido, donde ya vemos que efectivamente no va a sedimentar y no va a haber separación. Entonces ahí yo ya puedo decir, como mi densidad de partícula es menor a la del fluido, entonces obviamente necesito que me los vuelvas a ingresar. ¿Por qué? Porque no es válido. ¿Ok? Y al no ser válido, pues a lo mejor puede haber ahí algún error dentro del cálculo, me puede dar negativo, me van a dar tiempos negativos y entonces al haber tiempos negativos ahí, no puede existir. ¿Ok? Entonces fíjense bien, este while más que nada va a ser para poder volver a ingresar en dado caso de que yo me equivoque las densidades. ¿Ok? De igual manera, dentro de los factores de conversión, pues la viscosidad, como me la dan en centipoise, necesito convertirla a kilogramo metro segundo. Entonces, para ello yo la voy imprimiendo aquí. De igual modo, la gravedad y la viscosidad del agua. Entonces, básicamente sería todo eso. Entonces, ya después que tengo todas mis conversiones, ya que tengo todos mis datos concentrados, me voy a calcular el número de Reynolds. Para ello pongo la fórmula aquí. ¿Ok? Y después yo le digo, pues quiero saber cuánto es mi número de Reynolds. Me da un número de Reynolds muy pequeñito. ¿Ok? Entonces, efectivamente, yo puedo darme cuenta que es un régimen laminar. ¿Ok? Para identificar qué tipo de régimen es ocupando un ciclo if. ¿Ok? Ocupando ciclo if. Si mi número de Reynolds es menor a 1, pues ocupo ley de Stokes. Ya habíamos visto por qué, porque el régimen es laminar. Si mi número de reinos, para ello, fíjense bien, después de if ocupo el SIF. El SIF me va a ayudar a identificar más que nada otra condicionante que yo le quiera poner a mi proceso. Por ejemplo, si es menor a 1, bueno, pues ocupo ley de Stokes, ¿ok? Porque ya vimos que el régimen es laminar. Si está entre 1 y 500, bueno, pues voy a ocupar la ley intermedio de Allen. Si mi número de reinos es mayor que 500, ocupo ley de Newton. ¿Por qué? Porque mi régimen es turbulento. Y ya por último, fíjense bien, sería sacar tiempos de residencia y sedimentación. ¿Ok? Tiempo de separación, tiempo de residencia, compararlo y determinar si el proceso es óptimo. ¿Cómo determinamos si el proceso es óptimo? Si mi tiempo de separación es mayor al tiempo de residencia. Perdón, es menor al tiempo de residencia. Entonces, si mi tiempo de separación es menor que el tiempo de residencia, es decir, el que necesito es menor al que me dan, pues obviamente sí va a haber un proceso óptimo. ¿Por qué? Porque sí va a haber separación. Si acuérdense, el tiempo es igual, puede darse o no puede darse, pero es recomendable irnos a otro proceso. O sea, si mis tiempos son iguales, entre que sí, que no, y entre que se queda en la pared del sedimentador mi partícula, mi sólido, mejor es recomendable añadir otro proceso, como habíamos visto, la centrifugación. O definitivamente no hay sedimentación, podemos cambiar el sedimentador, las medidas, o podemos modificar el flujo, que también es otra sugerencia. O al final de cuentas, a fuerza sí o sí recurrir
a otro proceso, como centrifugación, como membranas, como ósmosis, lixiviación, ya veremos más adelante, veremos destilación para separar líquido líquido. Entonces, bueno, al final de cuentas tenemos que ver diferentes procesos que pueden aplicarse dentro de, pues al final de cuentas, la bioseparación que yo tenga que ocupar. Entonces, fíjense bien, vamos a correr el programa, nada más para que ustedes lo vean. Yo siempre lo corro en Run and Advance, ¿ok? No lo corro en Run porque en Run me pide guardarlo. Entonces yo aquí en Run and Advance nada más le doy y automáticamente me va a aparecer aquí abajito en el Command Window cómo se puede ingresar los datos. Entonces ahorita me los va a pedir aquí en el Command Window. Nada más les digo, es cuestión de ir siguiendo la metodología y al final de cuentas estos datos que me están brindando, ponerlos dentro de mi programita. Les digo, nada más lo pesadito sería poner cada ciclo y cada condición, pero realmente no está complejo tanto. Entonces, déjenme que cargue todo esto y déjenme ingresar todos los datos en el command window que ya está cargando. Y ya nada más ahorita vemos cómo quedaría. Pero digo, esto en dado caso de que los maestros se los lleguen a pedir también. Aquí está, por ejemplo, déjenme ver. Ah, 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 ah. Y se tarda en cargar, se tarda en cargar. Ya ven que en MATLAB se tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ahorita que cargue, una vez que cargue, podemos ver cómo se lleva a cabo. De todas formas, fíjense bien, yo aquí les guardé el PDF para que lo tengan ahí con calmita. Y ay, no, 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 Telmex, de veras que es una lata. A ver, ¿dónde se los guardé? En descargas, fíjense bien. De todas formas, también se los puedo mandar al grupo para que lo tengan. Entonces lo había guardado según yo en bioseparaciones mecánicas. Efectivamente, aquí está, les paso el código y les paso el punto M. Ah, ya me cargo, déjenme ver cómo nos queda. Fíjense bien, por ejemplo, ingrese el diámetro promedio de sólidos en micras. Entonces vamos a ver. El diámetro promedio habíamos quedado que era de, ¿cuánto? 350 micras. Entonces pongo mis 350 micras. ¿Ok? Después me va a pedir otro dato. Ingrese la densidad de los sólidos. Entonces la densidad de los sólidos, aquí la tengo, déjenme ver cuánto es. Densidad de la partícula 1023, entonces pongo 1023. La densidad del agua a analizar, vamos a ver cuánto me da mi densidad del agua aquí. Es de 1004 kilogramos sobre metro cúbico, 1004. Ingrese la viscosidad del agua a analizar en centipoise. Entonces ya nada más añado mi densidad del agua, 1.05, entonces pongo 1.05. El volumen del sedimentador, vamos a ver cuánto me da mi sedimentador en volumen. Es de 45 metros cúbicos y recibe un caudal de 0.11, entonces 45 metros cúbicos y un caudal de 0.11. Fíjense bien, vamos a disminuirle un poquito el caudal, vamos a ponerle 0.011 nada más para ver si efectivamente hay sedimentación. Les digo, mientras menor caudal por lo regular yo ponga, va a haber va a haber mayor posibilidad de que haya sedimentación. ¿Ok? Entonces, esto les digo es cuestión de jugarle un poquito. Pero si yo, por ejemplo, le pongo un caudal así como dice el ejercicio de 0.11, no va a haber sedimentación. ¿Ok? Les digo, ya al final de cuentas el programa me hace todo esto. No sé si quieran comentar algo. Digo, esto nada más es una mega embarradita de MATLAB, pero ojalá se haya dado a entender, chicas. Si no, miren, me regreso a donde ustedes necesiten y sin problema les explico. Pero no sé si quede claro todo esto, pues, de cómo se desarrolló el código. No, bueno, a mí sí me quedó muy claro y la verdad es que está muy padre con el MATLAB porque ya solamente es ingresar los datos, ¿no? O sea, como dijiste, tedioso es hacer el código, pero pues ya de ahí en fuera solamente es meter pues sí, los parámetros que nos Sí, los piden, ¿no? datos. Exactamente, lo pueden hacer con una partícula, lo pueden hacer con dos partículas y ya al final de cuentas, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, este es para una partícula, un tipo de sólidos. Si tienen otro tipo de sólidos, bueno, pues lo ingresan y ya nada más la comparan al final, ¿no? ¿Cuál sedimenta, cuál no sedimenta? Entonces, al final de cuentas, les digo, el código es exactamente lo mismo. Entonces, miren, por ejemplo, cambiando caudal, vemos que efectivamente hay sedimentación. Si ingresamos los mismos datos con el punto 11, así que viene en mi problema, no va a haber sedimentación.
De hecho, aquí lo tengo, fíjense bien. Lo voy a abrir en el PDF para que lo vean, para ya no volver a cargarlo. Entonces, igual se los mando ahorita para que lo tengan ahí y cualquier cosita les digo puedan hacer las modificaciones correspondientes. Fíjense bien, aquí en el PDF yo lo corrí con el dato de 0.11 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, al correrlo, fíjense bien, dice que no hay sedimentación. ¿Por qué? Porque mis tiempos de residencia y sedimentación varían mucho. Entonces, al no haber sedimentación, pues tenemos que cambiar de sedimentación, modificar el flujo. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya lo modifiqué. Yo aquí lo modifiqué a 0.0011. Entonces, efectivamente, sí hay sedimentación. ¿Por qué? Porque comparamos tiempo. Mi tiempo de sedimentación es mucho menor al de residencia. Entonces, el tiempo en el que va a bajar es muchísimo menos al tiempo en el que va a estar. Entonces, nada más, fíjense bien, de aquí lo voy a guardar también para compartírselos, en donde sí hay separación y donde no hay separación, y más que nada ver esa comparación de que en los flujos, pues efectivamente está como que el punto clave para poder, voy a ponerle aquí si separa. Donde pues yo me puedo dar cuenta si efectivamente va a haber separación o no va a haber separación. Entonces, chicas, chicos, sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana, cualquier cosa. Y ya vemos nuevo tema de centrifugación. Y les digo ya para acabar mecánica, nos pasamos con Solflu y Fluflu, ¿vale? Sí, muchas gracias, Sergio. Ándele pues, Cuídate chicas, mucho. chicos, Gracias. cuídense. Bye. Igual, gracias, bye. Bye, bye, bye.